Ha desarrollado también una importante labor docente como profesora visitante pues en la propia Escuela de Arquitectura de Barcelona en un máster y también como profesora visitante del Departamento de Historia de la Arquitectura también en la Escuela de Arquitectura de Barcelona. Su labor profesional es explícitamente desarrollada en una productora propia, la productora Leve, que trabaja indistintamente, seguramente ella nos lo va a explicar obviamente mejor de lo que estoy haciendo yo, con la fotografía profesional de arquitectura. En ese sentido ha trabajado y ha hecho reportajes fotográficos de importantes edificios y de importantes arquitectos, por mencionar algunos: Norman Foster, Rafael Moneo, Miralles, Martorell, Elías Torres, Jean Nouvel, Carme Pinós, en fin, Ábalos y Herreros, Tuñón y Mansilla. Sin duda alguna, unos personajes y unas arquitecturas lo suficientemente incontestables como para que la manera de contarla sea, a estos efectos de lo que hoy nos reúne aquí, interesante. Y al mismo tiempo esa labor profesional se ha plasmado y se ha publicado en importantes revistas de arquitectura como Casabel, Architectural Review, Architectural Record on Diseño, en fin, y otras más. Su labor también como productora de cine incluye importantes documentales, creaciones de vídeos, instalaciones, eventos. Yo creo que en fin, es un currículum, como veis, que podíamos estar pasando hojas, pero probablemente lo único que puedo hacer es estropear lo que Eva nos va a contar. Así que una vez más, pues muchas gracias, Eva, por estar con nosotros y os dejo con ella. Tenemos que apagar la luz, que si no, no se va a ver. Bueno, antes de apagar la luz, yo hoy vengo aquí, entiendo que estamos en el Colegio de Arquitectos, que vosotros sois mayoritariamente arquitectos o estudiantes de arquitectura, y yo soy, en este caso, la fotógrafa, ¿no? A mí es una cosa que me pasa, que a veces soy fotógrafa entre arquitectos y a veces soy arquitecto entre fotógrafos, ¿no? Esto es porque yo en realidad trabajo en fotografía y trabajo en arquitectura, y depende del contexto siempre me acaban colocando en el otro lugar, ¿no? Esto es lo que me pasa siempre. Desde hace 10 años hago también cine, y esto es como una tercera pata en mi currículum, que vino, digamos, de una intuición después de haber trabajado como fotógrafa durante unos 15 años y haber acabado la carrera de arquitectura. Lo primero que hice fue apuntarme a una nueva cosa que tenía yo la intuición de que ligaría estos dos mundos, ¿no? Que fue el cine. Y el cine lo realizo o lo produzco, es decir, lo dibujo o lo produzco, pero esto ya es otra historia. Ser una cosa y la otra provoca mucha confusión, ¿no? Ser más de una profesión provoca confusión respecto a la audiencia. Es así, digamos, hago todas estas cosas indistintamente, seguramente en pequeña medida todas, con todas sus, digamos, la máxima profesionalidad cada una de ellas, ¿no? Ese es mi background, ¿no? El hecho de haber cambiado indistintamente de un registro a otro, ¿no? De haber hecho todas estas cosas simultáneamente. Hoy, que ponemos en relación arquitectura y fotografía, me es un poco extraño porque yo llevo bastante tiempo tramando una cosa que es un festival de cine y arquitectura. Y cine y arquitectura son dos oficios, dos disciplinas que para mí son muy fácilmente, que se pueden poner en paralelo muy fácilmente, ¿no? Porque tienen una envergadura muy similar, son dos oficios muy iguales en realidad, ¿no? Aunque parezcan muy distintos. Y que me es fácil ponerlos en paralelo a la hora de compararlos, de friccionarlos el uno al otro, ¿no? Tienen comparaciones en el modo de trabajar, en el lenguaje, en muchas cosas, ¿no? Poner fotografía al lado de arquitectura por una cuestión biográfica está un poco más descompensado, ¿no? Yo he sido fotógrafa de arquitectura,
para arquitectos, con lo cual la fotografía ha sido para mí siempre una cosa como que ha estado al servicio de la arquitectura, ¿no? Ha sido un trabajo, ha sido una labor, un oficio que ha consistido en intentar contar la arquitectura de otras personas, ¿no? De unos arquitectos, mediante la fotografía. Y la fotografía, por eso, fue anterior a la arquitectura. A mí la fotografía me interesó desde la niñez, digamos, desde la infancia. Y cuando digo la infancia, digo 10 años. A los 10 años yo era fotógrafa. Y era fotógrafa porque para mí la fotografía era un juguete y no lo era tanto un juguete de encuadrar, no era tanto el juguete de la máquina de fotografía y encuadrar, hacer fotografías, sino que lo fue desde el laboratorio fotográfico. El laboratorio fotográfico era ese cuarto oscuro, ese lugar aparte del mundo en el cual todo este proceso fotográfico tan matérico, ¿no? De que la luz imprime una superficie química y que se revela y que hay química, y que es como cocinar un poco, ¿no? Y tiene un tiempo y una manipulación que esa fue mi entrada en el mundo de la fotografía. Y ya en la adolescencia, y que creo que es una cuestión clave, yo tuve dos maestros. Uno es Manolo Laguillo, que seguramente conoceréis, un fotógrafo que ha hecho durante mucho tiempo y sigue haciendo, digamos, fotografía de arquitectura. Manolo Laguillo, como veis, es este personaje con la cámara, con cámara de gran formato, una persona filósofo, una persona absolutamente técnica en el manejo de esta cámara, ¿no? De esta cámara de gran formato, del cual, cuando yo entré en contacto con él estaba trabajando con un arquitecto, con Josep Lluís Mateo, porque juntos estaban haciendo la revista Quaderns en Barcelona, porque compartían despacho, porque estaban narrando el paisaje, ya no tanto la arquitectura, sino el paisaje americano y el paisaje de la periferia de Barcelona conjuntamente, es decir, la fotografía se la tomaron como un proyecto conjunto, de trabajo conjunto entre un arquitecto y un fotógrafo. Y por el otro lado está Mariano Zuzunaga, que es un fotógrafo de origen peruano, afincado también en Barcelona, con un perfil completamente distinto, ya se ve en la foto, ¿no? Digamos, un personaje como un personaje que iba más por libre, ¿no? Más artista, ¿no? En este sentido. Estos son fotos de Manolo Laguillo, ¿no? Yo trabajé para él, fotos de paisaje, fotos de territorio, fotos de testimonio de las transformaciones del territorio. Y por otro lado, Manolo Laguillo también, un gran conocedor no solo de la cámara de gran formato, sino de una cosa que era el sistema de zonas, que es el sistema de zonas en fotografía, que es la amplia gama de grises que van entre el blanco y el negro, el control de eso, que pasa desde el cómo manipular la obturación y llevarlo al revelado, todo esto, ¿no? Esto fue un gran aprendizaje, digamos, de esa cocina de laboratorio. Y por otro lado, Mariano Zuzunaga, que es un personaje que siempre está jugando, que juega con su cámara fotográfica. Y, por ejemplo, esto que yo compartí estudio con él y él estaba haciendo estas series de fotografías, pues era muy divertido, ¿no? Era un fotógrafo que en vez de mirar adelante todo el día estaba mirando para arriba, ¿no? Y trabajábamos en Ciutat Bella, en Barcelona, en Casco Antiguo, y él iba como haciendo estos fragmentos de ciudad y iba haciendo estos collages de fotografías. O estas son otras experiencias de Mariano Zuzunaga. Un poco para situar, digamos, estos dos personajes, ¿no?
Yo también era uno de estos, digamos, cámara de gran formato y con esta cámara de gran formato, que significa una cámara de placas, una cámara que no va contigo, sino que la tienes que montar, que no se aguanta sola encima de una mesa, que hay que atornillarla, que es pesada, es una herramienta que te hace tener que ser muy consciente de las cosas que haces. No se hacen fotos al tuntún con una herramienta así, ¿no? A partir de aquí yo entré bueno, otra cosa que quería decir, también en esa adolescencia una cosa que cayó en mis manos fue leer sobre fotografía de Susan Sontag, que creo que no acabé de entender del todo, porque yo era realmente muy joven, pero sí que me quedó esa impresión de que en fotografía o que fotografía no era tan un juguete, sino que era en cierta manera un arma de doble filo, que no había ingenuidad, digamos, o no tenía que haber ingenuidad en la manera de usar esa herramienta, ¿no? Sino más bien una consciencia, ¿no? Cuando entré en arquitectura, claro, yo era fotógrafa, yo no sabía nada de arquitectura, ni tenía familiares, que no sabía nada realmente de arquitectura. Y cosas de la vida, digamos, caí en el despacho de Carme Pinós, que acababa de separarse de Enric Miralles y que llevaba un par de años en solitario realizando muchos concursos que perdía. Y tenía allí en su casa, digamos, después del shock ese de haber desmontado no solo una pareja, sino un despacho conjunto, toda una serie de trabajo que era como si no existiera, ¿no? Porque no llegaba a construir ninguna cosa, ¿no? Eran igual 10 concursos perdidos lo que tenía entre manos. Estamos hablando del 91, una cosa así, hace bastante tiempo. Y tenía también muchas maquetas. Cada uno de esos concursos tenía su maqueta, esas maquetas tan elaboradas, tan de madera de balsa, tan perfectas, ¿no? Y hicimos una cosa. Yo me dediqué a fotografiar las maquetas de Carme Pinós, que era en realidad la única cosa que tenía construida. Y empezamos a fotografiar las maquetas, empecé a fotografiar las maquetas usando todo ese conocimiento, digamos, del revelado. Estamos hablando de no hay foto digital aquí. Sacándoles el contexto, es decir, las maquetas ya no eran un objeto construido, sino borrando todo su contexto, convirtiéndolas un poco en dibujos, ¿no? Con dibujos en volumen, para ponerlos en relación con sus propios dibujos, contrastándolas mucho y generando esta colección, digamos, de maquetas en fondo blanco, ¿no? Que se iban a maquetar como en paralelo con los dibujos. Carme estaba muy contenta porque le parecían como bichos de repente, ¿no? Y era una cosa que repetía. Y estas fotografías pasó que desde el momento en que existieron pasaron a ser el motivo de hacer una exposición sobre Carme Pinós. Y estas fotografías se ampliaron a un tamaño descomunal, fuera de escala. Digamos, si las maquetas eran así, las fotografías eran así, eran inmensas, ¿no? Y fue una exposición que permitió a Carme existir otra vez, ¿no? Y de hecho se publicó hasta un libro luego de este trabajo. Esta era igual una de las fotos más icono, digamos, de su trabajo. Siempre esta cosa que nacía el proyecto del entorno, ¿no? Que era un recurrente en todos los proyectos, ¿no? Y posteriormente, con una especie de proto-Photoshop de esa época, se convirtieron en esto, ¿no? En pósters, en una segunda oleada de exposiciones, porque realmente viajó por Alemania, por muchos lugares, por América. Luego ya pasó a ser pósters, con lo cual ya les íbamos imprimiendo. Entonces esta cosa
de que mediante la fotografía Carme salió del despacho, ¿no? Y bueno, fue un trabajo como muy de los inicios míos, pero del cual me siento orgullosa porque realmente hizo una función a un arquitecto, ¿no? A partir de aquí empecé una cosa que se le llama el trabajo de fotógrafo de arquitectura, ¿no? Estar en la cadena, digamos, del proyecto arquitectónico en un último estadio, ¿no? Que es cómo comunicar ese proyecto. Y para explicar esto me ha costado mucho porque en realidad tengo muchos reportajes y la cosa se convierte en un pupurri muy rápidamente, ¿no? Y he elegido un proyecto que me gustaba, no porque sea un reportaje muy espectacular, sino porque me permite un poco repasar qué significa fotografía en arquitectura, ¿no? Que en primera instancia significa recibir una llamada de unos arquitectos que están a punto de acabar un edificio, ya lo han acabado, pero están a punto de ya no poder entrar, ¿no? Hay una urgencia siempre en ese momento, ¿no? Hay una turbulencia, porque en realidad cuando uno termina un proyecto de arquitectura hay muchas cosas que han salido mal. El propio arquitecto pasa mucho que está hecho un lío, ¿no? La casa, me gustaba elegir este proyecto porque la casa es una casa que sus propietarios querían, digamos, con todo el amor de querer una casa, ¿no? En un terreno que amaban, que era un terreno familiar, lleno de pinos, y la casa responde a esto, ¿no? Esta es una foto de la casa desde la entrada, que es una casa que se coloca en un rincón del solar para liberar todos estos pinos que vienen delante y que dan al mar, ¿no? Entonces, un reportaje de arquitectura pasa por hacer como una jornada, ¿no? En un edificio, es decir, verlo, respirarlo durante un buen tiempo. Tiene mucho también con esta cámara de gran formato de una cierta danza, ¿no? Porque uno tiene que irse situando en puntos estratégicos, irlos puliendo, ir intentando depurar las explicaciones, ¿no? Contar de la manera más clara posible todas estas cosas que el arquitecto ha querido contar, ¿no? La casa aquí ya se ve, ¿no? Esta forma, digamos, que entra, que deja entrar, digamos, los pinos dentro de la casa. Y a partir de aquí es un juego de irse colocando, de ir intentando dar respuestas a cada una de las intenciones, ¿no? Tiene mucho que ver con ver los planos, por ejemplo, ¿no? Y escuchar la idea del arquitecto en su momento, ¿no? Y poco a poco uno va descubriendo, ¿no? Que hay nuevos puntos de vista, que hay cosas que las van explicando mejor o más depuradamente, ¿no? Cambios de objetivo, ¿no? No solo es verlo todo, a veces de lo que se trata es de ver solo un trozo. Cambios de formato. El vertical y el horizontal en arquitectura es un mundo, ¿no? Entrar dentro de la casa, fijarse en lo que parece ser lo más importante de este interior, ¿no? Esta escalera que se descuelga de arriba, volver a mirar esta escalera, las frontalidades, las cosas que explican muy explícitamente las decisiones, ¿no? Intentar tener siempre referencias cruzadas de lo que ya has visto en las fotos anteriores, ¿no? Y se hace de noche y la casa cambia. Y aparecen estos personajes que son los propietarios. Y llega un momento en que la luz se te va, la arquitectura no la manipulas. Digamos, hay un tempo, ¿no? Que es el de la luz, el de la luz solar, ¿no? Hay un momento en que la jornada se acaba. Y hay aquí, por ejemplo, muchas fotos que hay que hacer porque te las piden, porque quieren, porque hay que hacerlas, hay que cubrir toda la casa, pero son fotos que las pongo así, sencillamente porque ya cuando las haces sabes que no valen, ¿no? Si este edificio era aquello,
las que acabarán sobreviviendo son las que he enseñado antes, ¿no? Son fotos que cubren espacios que no son significativos. Y esto me trae a un taller que hice, un máster hace unos cuantos años para estudiantes de arquitectura, en el cual yo era el inicio del máster, estudiantes mexicanos, tenían que hacer un taller de fotografía antes de iniciar el proyecto de arquitectura en Barcelona. No conocían Barcelona para nada. Y el taller que planteé, que era de una semana, consistía en que fueran al lugar, un taller de fotografía, y le hicieran una primera prospección fotográfica, un primer reportaje fotográfico. Pero de ese reportaje fotográfico lo que tenía que pasar a lo largo de la semana es que contaran alguna cosa de él, que de allí eliminaran unas cuantas fotos, que volvieran a ir, que depuraran esas fotos y poco a poco hasta llegar a una sola foto, a una pareja de fotos, ¿no? Y a partir de ahora os traigo algunos ejemplos de fotografía de arquitectura de edificios en los cuales digamos, he elegido las dos que al final creo que explican, ¿no?, el edificio, la que lo muestran como un objeto, ¿no?, y se reconoce, y su otra, ¿no?, que acaba siendo la fotografía que lo representa, ¿no? Esto es Zaragoza, que lo he puesto porque estábamos en Zaragoza. Zaragoza, este reportaje consistía en Zaragoza, le llamaba, digamos, los soles de día, con el sol que hacía aquí en la Expo, en verano, y las lunas estas de noche, ¿no? Es un reportaje sobre la instalación de las pérgolas. O esto que es esto es un vertedero rehabilitado, es una montaña inmensa que era basura, bueno, que es basura, que la han enterrado y que la están rehabilitando, digamos, está volviendo a ser naturaleza. Esto es una foto, que son muchas fotos pegadas, que esto es una cosa que no se nota porque están bien pegadas, pero que tengo que hacer muchas veces, ¿no? No siempre lo que se quiere contar cabe en una sola foto y muchas veces hay que reconstruirlo. Esto igual son 6 fotos, ¿no? Y su contrapunto, ¿no?, que era la siguiente foto, que es la parte que todavía no está, ¿no?, que no está rehabilitada, que es esto. Porquería, 30 años, digamos, de vertedero. También mucho reportaje de arquitectura moderna ya antigua, que esto es bastante bonito, es un tipo de reportaje que me ha gustado mucho hacer. Desde Gustavo Gili es esto, o esta desde el interior, ¿no? Siempre son imágenes donde, por ejemplo, la importancia de lo de las fugas, ¿no? En fotografía de arquitectura, las fugas, todo está vertical y todo está horizontal. Se tiende a que las cosas estén frontales. ¿Por qué? Quizá porque de esta manera resalta, ¿no? De repente se vuelve abstracto como tienen una audiencia muy clara estas fotos, acaba, que son los propios arquitectos, es como una dedicatoria, ¿no? Las cosas están verticales y están frontales, ¿no? Se reconocen como objetos arquitectónicos y a la vez siempre intentando hacer caber el máximo de espacio dentro de una foto. La cristalera, la otra cristalera, su techo, sus personajes. Cuanta más información tengan, ¿no? Cuanto más se pueda contar con una sola foto, pues mejor, ¿no? Más cosas el propio arquitecto pueda contar con ella, pues mejor. Y esto es el molino, ¿no?, que en realidad ha acabado siendo un reportaje, uno interior y uno exterior, uno en blanco y negro y uno en rojo, que resumiendo, quizás se puede contar en estas 2 fotos, ¿no? O
luego este creo que es el último que os pongo, un reportaje de un gran parque en Viladecans. Creo que tiene... Para mí son estas dos fotos, que a los arquitectos no les han gustado nada. A partir de ahora, algunos reportajes en los cuales una cosa ha pasado, ¿no? Ciutats Cantonades fue la exposición del Fórum 2004, la de arquitectura y urbanismo, ¿no? Que explicaba, tenía una tesis, ¿no? De las ciudades estaban hechas de esquinas, no solo esquinas, las esquinas de los edificios, sino también las mismas ciudades eran esquinas, ¿no? Visto a escala urbana. Entonces era como una exposición a distintas escalas, ¿no? La más física y la más global, ¿no? La más urbana y la más global. Y esto era digamos, esta es una foto de cómo era el montaje con las luces abiertas, un montaje escenográfico, con una gran bambalina y una serie de construcciones instaladas en medio. Y cuando apagaba las luces, lo que uno tenía era este trayecto por en medio de estas esquinas, ¿no? Estas esquinas iban conformando los espacios. Entonces es un reportaje como muy escenográfico, ¿no? Pero que en realidad cuando venía la gente era el boom del público, ¿no? Era esto. Y entonces, bueno, tuvieron un segundo reportaje que ya fue otra cosa, ¿no? Ya no explicaba la propia exposición como objeto arquitectónico, sino que explicó el evento, ¿no? Que fue fotografiar a la gente que visitaba esto, con un flash. Ahí en medio de la exposición, pues pegarles un flashazo inmenso. ¿No? Con estos personajes como que quemadísimos, que no... Con lo cual fue, digamos, un reportaje que tuvo dos visiones, ¿no? Dos miradas distintas. O del Fútbol Club Barcelona, que hice uno en el 91, un reportaje asociado a un artículo que hacía un arquitecto sobre el campo del Barça, un gran edificio. Y luego que me volvieron a fotografiar en el 2004 porque unos arquitectos habían hecho el banquillo del Barça, ¿no? Estas son las primeras fotos, en blanco y negro todavía. Y el artículo, que era muy interesante, explicaba el campo del Barça como un edificio que había conseguido sacar toda su estructura fuera y que por eso su interior era esa gran olla tan vacía, sin columnas, sin nada, ¿no? Entonces, el reportaje, como lo que quería contar era esto, lo que quería ilustrar era esto, hacía mucho hincapié en este tipo de encuadres, ¿no? Los que te permiten ver desde la estructura hacia adentro, ¿no? Hacia lo limpio de lo que es el campo, ¿no? Y que contrastaba, digamos, las imágenes de lo amplio del interior con lo imbrincado del exterior, ¿no? Y en cambio, en el 2004, lo que me hicieron fotografiar fue este banquillo que hay redondito ahí abajo, que cuando ibas a fotografiarlo pasaba, pues bueno, que se veía desde arriba, que se veía desde un lado, que se veía entre la gente, pero que el reportaje acabó siendo ¿no? Un partido con el banquillo frontal, completamente frontal, viendo pasar a todos los personajes por delante, ¿no? El banquillo enfocado. Es decir, verse un partido mirando adelante. Haciendo fotografía de arquitectura pasa una cosa, que es que creo que somos los que más al final vemos arquitectura, porque tenemos muchos ratos muertos dentro de un edificio, ¿no? Muchos ratos de espera a que acabe de llegar la luz, a que
Entonces, ahora os paso dos reportajes que hice en un encargo que fue un libro que se llamaba Barcelona 92-2004, que era una lista de 1992-2004, que cubría una lista de edificios singulares de Barcelona durante este periodo, ¿no? Entonces estaba el Jean Nouvel, estaba el edificio Fórum, estaba todo lo importante, ¿no? Habían como 30 edificios. Y me pasó que hice 2 reportajes que luego me di cuenta que no me habían encargado. Porque yo iba trabajando haciendo fondo, digamos, paseándome la ciudad y resulta que no me los habían encargado. Me había pensado yo que era importante hacer fotos de esto, ¿no? Uno era la avenida Cambó, que aquí vemos, esta parte de aquí es lo que ha acabado siendo el Mercat de Santa Catarina, de Miralles y Benedetta Tagliabue, y lo que vemos allí es la abertura de la avenida Cambó, que también es un proyecto suyo, que consistió en reventar todo esta parte del casco antiguo, pero no con una avenida clásica, recta, ¿no? que rompe todas las construcciones para acabar haciendo una construcción frontal, ¿no? Sino que iba como rompiendo, se iba como metiendo por dentro del casco antiguo, ¿no? Con esta forma así quebrantada, ¿no? Y en ese momento lo que había en todo este trozo de la ciudad, que era muy grande, era esto, un gran derribo. Gente derribando constantemente. Bueno, era realmente espectacular, ¿no? Las calles estaban, todas ellas eran andamios, ¿no? que iban aguantando pues fachadas que se quedaban solas, se quedaban sin nada detrás, era como piel sin carne, ¿no? Estas son las calles en vertical, fachadas sueltas. Y simultáneamente iban construyendo los nuevos edificios, ¿no? Que son estos. O se abrían, se hacían derribos y iban quedando a la vista. Fue como un proceso de derribo y construcción simultánea, ¿no? Ese fue un momento como de documentar pues, un momento de la ciudad. No se estaba construyendo nada, pero realmente era más importante o de más envergadura esto que ninguno de esos otros edificios que había hecho para ese libro, ¿no? Y esta quizás es la más bonita, ¿no? Porque es como mitad y mitad, ¿no? Lo que se estaba derribando y lo nuevo, con esta sombra en medio, ¿no? de la fachada vacía. Y este era otro, que también simultáneamente se acaba de descubrir en el mercado del Born, que debajo de esta cubierta, que era lo bonito, digamos, lo arquitectónicamente reconocido del mercado, ¿no? Esta cubierta de Fontserè, ligera, del 900, así. Debajo estaban las ruinas de la ciudad del 1700, de la ciudad de Barcelona del 1700. Y entonces en ese momento pues se quedó, y de hecho creo que sigue así, pues un espacio absolutamente vacío en el que estaba la cubierta y estaban los cimientos de una... Digamos, está la cubierta esta que ya la habíamos visto y los cimientos encima de la ciudad del 1700. Y claro, los cimientos quedaban allí flotando, ¿no? Era muy espectacular. Y poder hacer fotos desde allí abajo también fue uno de estos 2 reportajes de equivocación, ¿no? Y luego viene este, que es medio encargo. Ya tenía algunas fotos hechas, pero luego acabé haciendo algunos más, ¿no? Que es leve, es
el primer, digamos, artículo en el que aparece, es un artículo de Juanjo Lahuerta. La primera vez lo llamó leve, en realidad venía de una conferencia que él había preparado sobre Barcelona, que le habían pedido, y que lo había redactado en base a estos dos reportajes que hemos visto antes. Y había un tercero que le faltaba y lo acabamos haciendo. Y el artículo se acabó llamando leve. Y el reportaje iba sobre estos, ¿cómo se llaman? Lo de la puerta de salir. No, el dintel es el de arriba, el de abajo. ¿El? Bueno, el bordillo. Estos son unas casas de las Ramblas. Le llamamos bordillo. Unas casas de las Ramblas que habían sido prostíbulos durante muchos años. Y en estos bordillos habían estos agujeros. Y estos agujeros respondían a el desgaste, estos agujeros que veis aquí, ¿no? Respondían a años y años, interpreto años, de las prostitutas en la puerta esperando y dándole al tacón, ¿no? El tacón había desgastado el mármol, ¿no? Que era como... parecía impensable, imposible, ¿no? Pues estos agujeros eran estos, ¿no? Eran esto. Y de allí nació pues este reportaje como tan zoom a un elemento arquitectónico, ¿no? Tan fijarse en la herida, ¿no? Y presentarlo, pues bueno, se presentó en sí mismo, ¿no? Como agujeros, pero luego como estos dos ojos que te miraban, o en sus portales como con esta cárcel, ¿no? Que parece. Y de todo esto, pues bueno, nació el libro Destrucción de Barcelona, que es un libro que me gusta mucho, que me hace mucha ilusión que estén estos tres reportajes, una foto de cada uno de ellos, ¿no? Porque el texto nació de estas fotos, ¿no? Y les dio un poco de sentido, ¿no? a unos reportajes que por primera vez pues no me había encargado nadie. Había sucedido porque realmente yo había considerado que eso se tenía que fotografiar, ¿no? Los libros son una cosa que comparto con Horacio, me encanta. El tema de los libros, de fotografía. Aquí una pequeña anécdota, vamos a cambiar, digamos, de recorrido. Olvidamos los reportajes de arquitectura. Una revista un evento que me pide hacer fotos del evento, unas conferencias, para publicar las fotos del conferenciante. No sé si me habéis hecho una a mí o no, pero esto se hace, ¿no? ¿Qué pasa en un evento? Ha venido este, ha hecho tal el otro, han hablado este y este. ¿Qué significa esto, ¿no? ¿Qué pasa en un evento de estos? Bueno, se reúne una serie de gente, hay que dejar un recuerdo de qué ha pasado, ¿no? Quién ha hablado, quién ha venido, qué ambiente había, ¿no? Y esto se convirtió en la maquetación de un libro, que aquí creo que no. Aquí, por el tema del proyector, no se distingue, ¿no? La parte horizontal es una página y la otra es otra, ¿no? En vez de hacer un reportaje fotográfico, lo que se hizo fue grabar en vídeo todo el evento. Y luego, convertido en fotogramas y repartido por las páginas, transmitir, no con una foto, sino con la construcción de varias fotos, el ambiente del evento, ¿no? Por ejemplo, este de aquí, que es como una cascada, es la conversación, ¿no? entre uno, otro y él mismo otra vez cuando se ha girado, ¿no? Eran como unos pequeños Hockneys, ¿no? de esa época de los montajes, ¿no? Ir girando la cámara para ir al final convirtiéndolo en foto otra vez y no ilustrar el evento, sino transmitir la sensación espacial de ese evento, ¿no?
la repetición de gestos, ¿no? Las conversaciones de entre pasillos. Y este fue otro reportaje de los que no me habían encargado. Cantunis era un barrio que ya no existe, que estaba como debajo del cementerio de Barcelona, ¿no? En la zona industrial. Y era un barrio de gitanos, un barrio que se construyó en los años 70, con era un barrio que se construyó como un modelo, digamos, de vivienda moderna para gitanos, que significa que detrás de este proyecto lo que había era, bueno, una ideología, ganó un premio FAT de la opinión, digamos. Habían unos arquitectos, habían diseñado un barrio especial para gitanos, ¿no? Y este barrio, a lo largo que era un barrio modelo, era una cosa como que había una cierta heroicidad, ¿no? Implícita. Y este barrio, a lo largo de los años, bueno, ya a los 15 días de existir ya no quedaban cañerías, pues a lo largo de los años se había ido degradando mucho, mucho, mucho. Pero también con el 92, el año 1992 y las Olimpiadas, en que se hizo una limpieza del centro de Barcelona, básicamente de lo que era el barrio chino, ¿no? De la heroína, de la prostitución, todo esto, claro, cuando se limpia no desaparece, sino que va a parar a algún lugar, ¿no? Y fue a parar a Cantunis. Y el caso Cantunis era increíble, era el gueto, el auténtico gueto, ¿no? Porque estaba entre la ronda litoral, el puerto, entre containers, un barrio al que solo se llegaba en un autobús a comprar droga, ¿no? Era un barrio, digamos, donde vivían estas familias gitanas y todo el colectivo de heroinómanos de la ciudad. Y extraordinariamente peligroso, ¿no? Pero era muy interesante y habían decidido ya, digamos ahora, en ese momento que hicimos las fotos, se estaba desmontando el barrio para su desaparición absoluta, ¿no? Con lo cual se estaba sacando a la gente y reubicándola en otros lugares. El barrio estaba en este estado, digamos, medio derribar, lleno de basura. Era realmente lo peor de lo peor, el peor lugar donde vivir, ¿no? Pero a la vez mirad la moto, ¿no? Digamos, está claro que hay dinero, ese no era el problema. Y aquí yo fui a parar con mi cámara de gran formato, que es ese trasto que habéis visto al principio. Y esta serie de fotos, digamos, Cantunis lo que tenía era que estaba absolutamente degradado, pero era un lugar con una vitalidad social altísima. Pasaban muchísimas cosas por segundo en la calle. Todo el rato tenías que estar triangulando quién pasaba, quién te miraba, quién te decía alguna cosa, ¿no? Había realmente una gran actividad social en la calle, ¿no? Realmente es que dentro ya no se podía estar, o dentro ocurrían unas cosas donde no podías estar. Y yo estuve en este barrio haciendo las fotos con esa cámara de gran formato, cosa que era realmente muy extraño, ¿no? Pues significa plantarse y esperar. Y esta serie de fotos son un reportaje de arquitectura, digamos, de Cantunis, porque son en realidad veis una foto, pero son igual 3, 4, 5 fotos, una encima de otra, ¿no? Son esta cosa que yo he hecho mucho en mis reportajes para arquitectura, que es montar fotos para hacer caber la máxima cantidad de información espacial dentro de un mismo encuadre. Pues en este caso era tiempo, era una cuestión de tiempo, quedar separado e ir disparando en el momento en que tal pasaba, en que tal me decía, en que tal... Entonces están acumuladas en el mismo negativo, ¿no? Digamos, los de detrás y los de delante no estuvieron en el mismo momento, ¿no? Iba pasando, ¿no? Pero aún así eran fotos de arquitectura, frontales, que explicaban la arquitectura, ¿no?
Y luego vino un encargo divertido, que siempre le he llamado Mas Pons, que es el Colegio de Arquitectos de Barcelona, en base a una exposición que iba sobre el boom de la construcción, digamos, en ese momento. Es decir, en la ciudad se estaba construyendo mucho, estaba la ciudad llena de obreros construyendo, había mucha inmigración y se planteó una exposición en la cual se quería mostrar una correspondencia entre el momento en que estábamos viviendo y esos años 60 en que en Barcelona llegó la inmigración, en este caso básicamente del sur de España, atraída también por la construcción, y se generaron todos esos barrios de barracas que acabaron siendo polígonos, que todo ese momento se estaba en cierta manera repitiendo, ¿no? Y entonces me entregaron un paquete así de contactos del fotógrafo Oriol Mas Pons, que en los años 60 había estado haciendo fotos de muchas cosas, pero entre ellas de arquitectura por encargo, y que se las había un poco quitado de encima, ¿no? Las había donado al Colegio de Arquitectos. Entonces, bueno, yo tenía negativos, un paquete de negativos inmensos y los deberes de hacer una correspondencia entre el antes y el después. Y dentro habían, digamos, buscando dentro de esos contactos, habían imágenes, primero, imágenes ya seleccionadas por él, ¿no? Como esta, en la cual él no solo la seleccionaba, sino que la modificaba, ¿no? Y que yo la reconocía como fotos importantes, digamos, de Mas Pons. Pero básicamente habían como tres registros, ¿no? Por un lado habían las construcciones de polígonos, del cual él había, supongo, como encargo del Colegio de Arquitectos había hecho muchos. Luego de la inmigración, y luego fotografías que él las hacía como juego, yo creo, porque van como sueltas, no articulan nada, ¿no? Las iba haciendo que eran estas fotos como más abstractas de contraluces, de geometrías. Y a partir de esto, pues yo empecé, y entonces me monté esta especie de dossier que lleva el señor aquí, el primero, de mi propia hoja de contactos, y volví a los mismos lugares, así como inicio, ¿no? Intentando reconocer los lugares. Yo llevaba ya 3 libros sobre Barcelona, y Barcelona creo que me la conozco bastante bien y lo sabía localizar bien. Me volví a los mismos lugares y preguntaba, y aquí están esta gente, pues bueno, pues discutiendo si esto era aquí, si esto era allí. Y, por ejemplo, esta era una foto de Mas Pons y yo me encontraba en el mismo lugar, ¿no? O esto es una foto de la parte de arriba de las Ramblas y yo podía llegar a localizar un fragmento dentro, ¿no? Era como un juego, básicamente. Irme situando otra vez en los mismos lugares. Iban haciendo este tipo de fotos, ¿no? Que eran la foto resultante de pegar un pasado y un presente, ¿no? Con lo cual, en el hacerla también acababa yo modificando mi propia manera de fotografiar, porque me tenía que adaptar a la de Mas Pons, es decir, otro tipo de cámara, otro tipo de movimiento, otro tipo de temática. Digamos, esta vuelve a ser del registro de las de repitamos otra vez lo mismo, ¿no? Pero tenían gracia, porque este señor es este niño que está en la foto de Mas Pons, y estas cosas, cuando suceden, hacen ilusión, ¿no? O en este tipo de fotos del colchón, que hay muchas, ¿no? En la historia de la fotografía de los polígonos. Pues bueno, el mismo lugar, la misma gente, sigue viviendo la misma gente en estos lugares. Pero luego habían estas que ya una vez estás enrolado, porque habían muchas, que sencillamente eran por asociación de ideas, ¿no? Fotos que, mira, quizá también la hubiera hecho Mas Pons, ¿no? Que se mezclaba un poco los tipos de luces, tipos de personajes, tipos de situaciones.
y se fueron emparejando, ¿no? O estas como más formalistas, ¿no? Que era realmente continuar un edificio entre el carro y ahora, ¿no? Pero el edificio sigue siendo el mismo. Y luego otras que se iban emparejando ya por simpatía, ¿no? Los propios contactos de Maspons. Digamos, fue un poco un delirio, ¿eh? Ir buscando relaciones, o ir encontrando más que buscando, ¿no? Las blanco y negro son suyas, las de color mías. O ya mis propias hojas de contactos que nacieron, ¿no? Realmente era así. Barcelona estaba en obras todo. Y los obreros era la nueva inmigración. Entonces, esos contactos que tenía Maspons con toda esa gente trabajando, a mí me volvía a pasar. Lo que pasa es que ahora eran del Pakistán y llevaban todos una cosa amarilla, ¿no? Y esto ya eran nuevos retratos, cosas que se iban apartando de la referencia a Maspons. Y como no, los paisajes estos grandes, que tampoco eran Maspons ya, pero que ilustraban esos polígonos de esa época y lo que nos estaba sucediendo en la ciudad en esos momentos, ¿no? Y todo esto era un panel de 10 metros o algo así, que era el fondo de la exposición. Y el encargo, en realidad, era hacer ese panel, hacer esa pared, una pared de 10 metros de largo, que era el fondo de la exposición. Con lo cual, en este caso, esto acabó siendo una especie de gran mosaico, una deriva, digamos, ¿no? Pero era una pared. El significado que tenía esto era un significado de darle un sentido a un elemento arquitectónico, ¿no? Y yo me lo tomé bastante, ya no como fotógrafa, sino como arquitecto, ¿no? En este caso. Porque ya veis, es como muy delirante, ¿no? El juego de relaciones que se llegó a montar, ¿no? Hay aquí esta que es blanca, que no se ve. Esto era un agujero que le hice en la pared, porque esta era una de las fotos de Maspons, que estaba hecha exactamente desde esa posición. Y esta es otra foto de Maspons que marca la posición aquí abajo, ¿no? Y luego, finalmente, otro proyecto que también me da la sensación que es como esta cosa que reverso, ¿no? Que a veces la fotografía, digamos, que ya no ha sido la fotografía al servicio de la arquitectura, sino un poco como en el de Maspons, ¿no? Que le ha dado significado o que se ha puesto al mismo nivel, ¿no? Esto fue un encargo también de un hotel. En un hotel de estos NH, grande, lujoso, creo que eran 360 habitaciones, que tiene una partida que se le llama arte, cuando se construye un hotel de estos, ¿no? Y arte, ¿qué significa? La foto de la habitación o el cuadro de la habitación. Eso forma parte del presupuesto general. Total, que me cayó la partida de arte, ¿no? Y el encargo entonces se titulaba Este hotel, que forma parte de una cadena de hoteles, si abre un nuevo edificio en Barcelona, lo que tiene que haber es alguna cosa que tenga que ver con la ciudad de Barcelona, ¿no? Algún paisaje de Barcelona, alguna cosa referente a Barcelona. Entonces, lo que hice fue elegí un tema, que era el ou com balla, que no sé si lo conocéis, el huevo como baila, traducido. Que esto es una tradición de Barcelona que se hace en Corpus, que es que se pone en los patios de la catedral, de bastantes patios del casco antiguo, ¿no? De la ciudad gótica, que tienen fuente, es decir, los patios clásicos con fuente. Se pone un huevo encima del chorro de agua y este huevo baila, sube y baja, pero no se cae, ¿no?
es una tradición. Entonces es una tradición que tiene que ver con el nacimiento, bueno, la llegada de la primavera, tiene un origen incierto, pues tiene como un cierto secreto, ¿no? El origen real, de dónde vino esto. Sucede una vez, un día al año. Y entonces, bueno, propuse esto porque para mí tenía mucho que ver con el viajero ese que cae en la habitación de un hotel que bueno, me parecía que tenía psicológicamente mucha sintonía con él, ¿no? Porque también está en un lugar que está de tránsito, que es muy abstracto, pero que lo que está buscando es alguna cosa de arraigo con la ciudad a la que ha ido a caer, ¿no? Y entonces lo que hice fue, fuera de tiempo, yo misma provocar un auconvalla en un patio y fotografiarlo como si fuera Eau de Cologne, un anuncio de Colonia, ¿no? Con una velocidad rapidísima, ¿no? Generando estas constelaciones, ¿no? De agua alrededor del huevo. Y entonces, si habían 365 habitaciones, no me acuerdo, por ahí iba el número, pues 365 disparos distintos, ¿no? Cada habitación tenía su foto igual y distinta a la vez, ¿no? Y esta foto al final no acabó en la habitación, sino que acabó en el cuarto de baño. Decidimos ponerla en el cuarto de baño. Esto es visto desde cerca. A tamaño natural, digamos, son unas fotos, el huevo tiene tamaño natural y tal. Y esto es la secuencia, digamos, la secuencia de huevos acaba siendo la película del auconvalla, que de hecho ya está. Pues aquí lo dejo.